Cuando los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, llegaron a la Luna hace 50 años, el 20 de julio de 1969, plantaron una bandera de los Estados Unidos que se ha convertido en todo un símbolo. Desde el momento que la izaron en la Luna, y las otras 5 que siguieron en las misiones Apolo, han sido objeto de intensos y controvertidos debates. Para los seguidores de la teoría de la conspiración, las banderas que llevaron los astronautas del programa Apolo no se izaron en la Luna, sino en lugares con atmósfera, y concretamente en la Tierra, y según algunos conspiracionistas, fue diseñado un estudio de televisión, creado y ambientado para tal fin, dando un aspecto muy parecido al que se podría encontrar realmente sobre la superficie lunar, para hacer creer que este hito histórico de la humanidad fue real. Para este fin se diseñó un kit que contenía los elementos de la bandera. Cuando el módulo lunar del Apolo 11 estaba ya instalado en la plataforma de lanzamiento, se incluyó este kit entre el equipaje de la tripulación. Los astronautas no habían tenido tiempo de entrenarse para su posterior colocación en la superficie lunar. Ahora vamos a analizar si, como algunos dicen, ondeaba la bandera, lo que tiraría por tierra esta misión, la llegada real del hombre a la Luna. La bandera debía izarse y desplegarse en la superficie lunar, que carece de atmósfera y por este motivo sin viento. Para ello, se diseñó un mástil, que incluía una barra horizontal, por donde pasaría la bandera, a través de un dobladillo realizado en la parte superior de esta. Así podía quedar extendida, colgada de manera similar a una cortina. Este es el motivo por el que nos transmite la ilusión de que la bandera ondea en la Luna, a pesar de no existir viento. Si no fuera por este mecanismo, la bandera caería hacia el suelo, colgando y sin posibilidad de apreciarla como habitualmente ondean. Sin atmósfera en la Luna y sin viento, las banderas que ondean libremente en la Tierra colgarían como una tela floja en el entorno lunar. Una vez que levantaron la bandera, varios factores hicieron que pareciera que estaba ondeando. Primero, había arrugas en ella debido a la forma en que estaba envuelta y empacada. Estas arrugas transmitieron una ilusión de movimiento. Además, el mecanismo de enganche de la barra horizontal al mástil vertical tuvo fallos, por lo que quedó algo inclinada. Los astronautas no consiguieron que ésta se extendiera hasta el final. Hay que pensar que estaban trabajando con trajes espaciales de gran peso y presurizados, y guantes realmente engorrosos, lo que provocó que la bandera se amontonara en algunos lugares. Eso también hizo que pareciera que se estaba agitando. Otro factor que pudo influir para que algo fallase, es que la bandera estaba diseñada de un material poco sofisticado para este ambiente lunar desconocido, concretamente de nylon, y no poseía ningún elemento de alta tecnología para este hábitat tan complejo. Destacar que su precio fue de tan solo $5. El mástil telescópico vertical, una vez desplegado, medía 170 centímetros y estaba hecho, como la barra horizontal, de aluminio normal y de color dorado. Repitamos la prueba en un entorno de... No muchas susceptibilidades, dudas y acalorados debates entre los seguidores de la teoría de la conspiración, que no creen en la llegada del hombre a la Luna. Este es un aspecto de entre otros tantos, como iluminaciones anómalas, color de la superficie de la Luna, sombras un tanto extrañas, reflejos, etc., que generan este debate sobre la supuesta mentira que nos han contado. Negando por ello que este hito fue real, y que a día de hoy sigue creando muchas dudas. Los conspiracionistas argumentan que los vídeos del alunizaje fueron filmados en un lugar con atmósfera, en concreto un estudio de televisión o cine, pues la bandera del Apolo 11 parece ondear y moverse. Y otra pregunta que genera muchas dudas, ¿por qué no vemos las banderas con un telescopio? Desde el Apolo 11, y en cada misión Apolo, de las que llegaron a alunizar, se colocó una bandera. En total se han dejado en suelo lunar 6 banderas, y 2 de ellas tienen una anécdota. La del Apolo 11 quedó insertada a poca profundidad y Aldrin aseguró que fue derribada por los gases del escape cuando despegó el cohete. Hecho que ha sido comprobado, como veremos posteriormente. En la bandera plantada por la tripulación del Apolo 12, la barra superior no pudo quedar horizontal y la bandera quedó caída en ángulo. Ha habido un cierto debate sobre por qué estas banderas no resultan visibles con los telescopios terrestres. La verdad es que ningún telescopio óptico de los existentes posee la potencia suficiente para llegar a distinguir un objeto de menos de 16 metros en la superficie de la Luna. El Gran Telescopio de Canarias, uno de los observatorios ópticos de mayor tamaño en el mundo, posee un espejo primario de solo 10,4 metros. Pero para ver la bandera se necesitaría un diámetro de 200 metros. Un conjunto de radiotelescopios sí podría, pero sería necesario que las banderas emitiesen ondas de radio, cosa que no es posible, de ahí que no puedan verse.
Ni siquiera con el potente telescopio Hubble, pues fue diseñado para estudiar el espacio profundo, para observaciones a inmensas distancias con una potencia que hace que estas diminutas banderas no puedan observarse. Es como si quisiéramos ver un dedo de nuestra mano con un potente prismático, lo veríamos totalmente borroso, inapreciable. Sin embargo, sí ha sido posible ver las banderas gracias a las fotografías tomadas por la sonda LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, que se puso en órbita lunar en el año 2009. 5 de las 6 banderas estadounidenses plantadas en la superficie lunar por las misiones tripuladas Apolo, siguen todavía en pie, según las últimas fotografías tomadas por esta sonda de la NASA. En las fotografías tomadas la bandera del Apolo 11 no resultó visible, confirmando la idea de que fue derribada durante el despegue. Las banderas de los Apolo 14 y 15 no fueron reconocibles. Sin embargo, las de los Apolo 12, 16 y 17 se observaron claramente en pie. Pero, ¿cómo están hoy las banderas que Estados Unidos puso en la Luna? Las imágenes tomadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA en 2012 muestran que al menos 5 de las 6 banderas siguen en pie. Sin embargo, los científicos creen que las décadas de brillante luz solar han blanqueado sus colores emblemáticos. Hay que destacar que es muy probable que las banderas, al ser de nylon, hayan perdido notablemente sus colores, estarán muy descoloridas y probablemente excesivamente deterioradas, por el efecto de la intensa radiación ultravioleta existente sobre la superficie lunar. Por lo tanto, es probable que estos símbolos de los estadounidenses hayan quedado en blanco por la radiación ultravioleta de la luz solar no filtrada en la superficie lunar. Aquí acaba este video programa, espero que os haya servido para conocer con más detalle, una de las dudas que existen sobre las banderas izadas en la Luna, o quizá fue en un estudio de televisión en la Tierra. ¿Pudo ser realmente un engaño para ganar a ojos de toda la humanidad a los rusos en la carrera espacial, y asestarles un profundo golpe psicológico y moral? ¿O quizá ocurrió tal y como nos lo contaron y pudimos ser testigos directos a través de la televisión de un hito histórico? ¿O puede tener otra explicación diferente? Como siempre os digo, al final vosotros sois quienes debéis decidir qué opción os convence de las expuestas aquí. Seguiremos publicando noticias interesantes. No os las perdáis, hasta pronto.